están en relación con esos factores psicológicos. Y así vamos a ver ¿cómo nos explico? ¿Está bien así? ¿Cómo? ¿Así? Bien. Entonces, estamos en esta sesión, vamos a ver entonces comenzar con la amiloidosis. Entonces vamos a ver qué cosa es amiloide. Esa es una proteína, la cual se caracteriza. ¿Qué cosa es el amiloide? No viene a ser sino que es una proteína en forma de jilguilla que se genera a partir de proteínas solubles, las cuales sufren un cambio en su estructura para transformarse en insolubles. Esa insolubilidad hace que esto permanezca. Y eso también hace que su característica sea así como el almidón. Por eso que se le llama amiloide, ¿no? Por esa característica. ¿Y qué cosa es la amiloidosis? La amiloidosis es una enfermedad poco frecuente que se produce cuando una proteína, que es la llamada amiloide, que ya hemos visto, se acumula en los órganos, lo que puede hacer que estos no funcionen de forma correcta, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, la amiloide, esta proteína, en algunas personas puede producirse, y como esto ya se vuelve insoluble, no se puede resolver, entonces va a quedar perenne en el organismo. Hay una serie de tipos de amiloide, no es una sola amiloide, sino es varias cantidades de amiloides, y varias de esos amiloides son varios tipos de amiloides. La más frecuente es la que vamos a tener aquí presente para que ustedes tengan conocimiento básico, el resto ya ustedes lo pueden leer en su libro, pero en lo que a nosotros respecta y en la práctica, básicamente es lo que deben saber ustedes, ¿no? Dentro de las amiloides más conocidas tenemos las amiloidosis primarias o las amiloides AL. Se llama así amiloides AL, a veces es una amiloide idiopática, también se le llama, o primaria, y esta tiene relación con las cadenas ligeras, ¿no? Y esta amiloides primaria, cadenas ligeras, entonces es la que va a tener en relación, y nosotros lo vamos a encontrar que se asocia mucho al mieloma múltiple. Luego tenemos las amiloides AA, ¿no? A veces algunos le llaman como amiloides asociadas, le llaman unos, o amiloides reactivas. Esta amiloide AA es una amiloide que nosotros la vamos a encontrar en unas múltiples alteraciones, ¿no? Patológicas. Sobre todo se asocia a las enfermedades crónicas. Después vamos a presentarle una relación de todas las amiloides reactivas o amiloides secundarias o esta amiloides AA. Otro que también es bastante frecuente es la amiloidosis beta-2 microglobulina. Este es un tipo de amiloide en la cual se asocia mucho en aquellos pacientes que sufren de diálisis, ¿no? Es enfermedad, que se posee enfermedad renal terminal, ¿no? Insuficiencia crónica renal terminal, y entran a diálisis. Entonces ellos también tienden a presentar estos tipos de amiloides. Otro que es bastante frecuente es el amiloides TTR. El amiloide TTR, ¿no? Usted lo va a encontrar de repente ATTR, así está. Es el amiloide asociado a la transterretina. Esta amiloide asociada a la transterretina es también la que se va a producir durante la vejez. Está asociada con la edad, ¿no? La transterretina está asociada con la edad. Y esto también se dice que este tipo de amiloide, ¿no? Es la que se encuentra en aquellos pacientes que sufren de Alzheimer, ¿no? Entonces tenemos ahí diferentes tipos de amiloide. Ahora, todo esto, ¿no? El amiloide, cuando se presenta
puede presentar entonces generalmente está en relación con la edad, generalmente, ¿no? Ahí tiene otro cuadrito donde está una serie más de amiloides B, amiloide TTR, etcétera, que ustedes lo van a ver. Bien, esta amiloide, todo esto, amiloides puede estar en relación mucho con la edad, sobre todo la amiloides secundaria, ¿no? La amiloides A. Se dice que todo esto aparece después de los 60 años de edad, comienza a aparecer este tipo de amiloide, ¿no? Y puede comprometer a veces a un solo órgano, o sea, es una amiloidosis focal, cuando compromete a un solo órgano, o puede ser una amiloidosis sistémica que compromete a múltiples órganos. Por supuesto que cuando un paciente llega con sospecha de amiloidosis sistémica y se diagnostica esto, entonces su pronóstico es malo, ¿no? El pronóstico es malo de estos pacientes, porque inclusive no llegan a estos pacientes a los 2 años de vida, ¿no? Y pueden comprometer dentro de los órganos que mayormente son afectados. Entonces puede estar pues el corazón, el riñón, el hígado, el sistema nervioso, el tracto digestivo, el pulmón, etc. Todos los órganos en sí pueden ser afectados por este tipo de amiloide. Bien, tenemos ahí una relación entonces en estas amiloidosis reactiva o amiloidosis AA o amiloidosis asociada, ¿no? Entonces esta amiloidosis AA o amiloidosis asociada es la que tiene relación con todos los procesos inflamatorios crónicos. Entonces, cuando uno sufre de una inflamación crónica, por ejemplo, artritis reumatoide, es una inflamación crónica, ellos tienen posibilidad de hacer amiloidosis. Por ejemplo, una tuberculosis es una enfermedad crónica, también puede hacer. Por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica, que eso puede decir a una pielonefritis crónica terminal o una exclusión renal, pueden hacer también tuberculosis. Entonces, una serie de enfermedades, como ustedes ven, que puede provocar estos tipos de amiloidosis. Entonces, cualquier enfermedad crónica, por eso se le llama amiloidosis secundaria o amiloidosis AA o amiloidosis asociada, ¿no? Y generalmente a esto es lo que puede presentarse estos tipos de lesiones. Cuando es la amiloidosis sistémica, entonces ustedes pueden ver que cualquier órgano puede estar afectado, como lo hemos visto. Y cada órgano afectado también presenta su cuadro sintomático, ¿no? O sea, todos ellos, como lo explica todo esto, tienen una serie de sintomatología. Pero el corazón, lo primero que en el corazón es cuando es terrible, cuando es un pronóstico bastante malo, cuando estas amiloides no comienzan a presentarse en el corazón. ¿Y por qué es malo? Porque amiloide es una proteína. Y esta proteína se debe encontrar en el intersticio. No se encuentran dentro de los miocitos, no, sino en el intersticio, o sea, extracelular. Y al acumularse en el extracelular, entonces estos intersticios comienzan a atrofiarlos, comienzan a separarlos, comienzan a desaparecer. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa acá? El sistema de conductibilidad del corazón se ve afectado, ¿no? Se ve afectado, entonces comienza a aparecer una serie de patologías. Y dentro de ella tenemos, ¿qué cosa? La cardiopatía restrictiva, que a eso es lo que lleva. ¿Cómo encuentra el paciente? Con fatiga, con disnea, edema, elevación de la presión venosa jugular, ¿no? Entonces, hipotensión, puede haber un síncope también. Entonces, eso está dentro de la cardiopatía pues, restrictiva. Pero además, ¿qué cosa es lo que puede ser también esta enfermedad? Esta enfermedad puede llevarme a hacer una insuficiencia cardíaca congestiva, a arritmias con fibrilación auricular, ¿no? Con bloqueo auriculoventricular, con dolores precordiales, síncope, hipotensión ortostática y muerte súbita. Puede llevar a eso. Imagínense ustedes que este amiloide esté en la zona del nódulo sinusal, auriculoventricular. O entonces no va a haber comunicación ahí, no va a haber, el sistema de conductibilidad se comienza a alterar.
Y ese es un gran problema para estos casos, ¿no? Por eso es que el paciente en estos, el pronóstico es malo. El pronóstico es malo, definitivamente, ¿no? Entonces, pero eso es el corazón. Imagínense ustedes que esto sea una amiloidosis sistémica y que ya no esté comprometido solamente el corazón, sino todo el sistema. Entonces, lógico es pensar que el pronóstico del paciente ya está mal. Nadie, lo peor, ¿cómo se cura esto? ¿Cómo se sana esto? No hay un mecanismo curativo, no hay un mecanismo para que podamos nosotros revertir la producción. Y en eso casualmente se está abocando todos esos estudios, ¿no? Y todos los estudios para que ahorita, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que la saben ya. Entonces, es una proteína, ¿no? Una proteína amiloidea, ¿quién es el culpable de esta enfermedad de Alzheimer? ¿Qué se está haciendo? Todavía no encuentran nada, ni un mecanismo para tratar de que esa proteína se deje de producir, ¿no? Entonces, en eso están abocados muchos de estos científicos, ¿no? En tratar de ver, por ejemplo, si es que esto se logra, bueno, en buena hora, pero si no, ustedes saben que el Alzheimer no es curativo. Simplemente lo que podemos hacer con todos los medios que hay, tanto médicos como de sostén o apoyo, simplemente tratar de paralizar o demorar el progreso de esta enfermedad. Muy bien. Habíamos dicho entonces que esta amiloides, su localización es extracelular. Entonces, al localizarse en el espacio intersticial, eso hace que el organismo comience a aumentar su volumen. Sin tocar el tema de fondo que estamos viendo, un ejemplo podría ser, por ejemplo, una amiloidosis a nivel de la glándula tiroides. Entonces, eso hace pues que esta glándula tiroides comience a desarrollar su volumen y si de repente muchos podamos equivocarnos que esto podría ser un bocio tiroideo. O de repente, a nivel de la lengua, puede haber una tumoración en la lengua, si va a haber un tumor de lengua. Pero cuando se le examina, cuando se le opera, cuando se le hace los estudios, es un amiloide, con una masa tumoral. Entonces, el aumento de volumen es lo que es llamativo. Y aquí, el aumento de volumen se da en tanto en la pared ventricular como en la pared auricular, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, vamos a encontrar ¿qué cosa? Una cardiomegalia. Mínima o moderada, depende, o severa, depende también de la enfermedad, de la progresión de la enfermedad. Pero hay una cardiomegalia, con engrosamiento de la pared ventricular y la pared auricular, ¿no? La cual tiene un aspecto cauchoso, ¿no? Ahora, macroscópicamente, entonces, ya tenemos que es un engrosamiento de las paredes, tanto del corazón, y macroscópicamente en esta pared nosotros vamos a encontrar, miren ustedes, un área medio blanquecina, irregular, con aspecto moteado, ¿no? Que están ocupando, ¿no?, la parte o la pared ventricular. Todas estas áreas blanquecinas corresponden a amiloides, ¿no? Todas estas áreas blanquecinas entonces son amiloides. ¿Y por qué se ve así? Porque no tiene forma, no está bien delimitado y está en el intersticio, entonces se ocupan. Lo que queda del corazón, miren ustedes qué cosa es, lo más parduzco, eso es lo que queda del corazón. El resto prácticamente es un corazón bastante tomado. Muy bien, entonces con esto ya se explicarán qué cosa es lo que puede encontrarse. Desde el punto de vista microscópico, ustedes lo ven ahí, todas ese moteado blanquecino que ustedes lo veían en la macroscopía se vuelve a ver en la microscopía, ¿no? Todas estas manchitas que ven ahí, todo eso son material proteínáceo, eso es amiloide. Y más todavía, acá, muy bien,
Entonces ahí ya adquiere un color el amiloide, en realidad cuando uno lo ve en microscopio, adquiere un color medio rosadito o medio rojizo, porque eso se le llama pues un color acidófilo, ¿no? La forma, ¿tiene forma? No tiene forma eso, ¿no? Entonces se presenta de cualquier forma, se presenta forma irregular, ¿no? Forma, o sea, no hay una forma, entonces por eso se le llama amorfo también, ¿no? ¿Tiene célula? No tiene célula tampoco, ¿no? No tiene célula. Miren usted la localización intersticial. ¿Cómo va separando? Aquí están los miocitos y cómo los separa. ¿Cómo los separa? Además también se observa a nivel de los vasos. A nivel de los vasos, igual acá. Entonces todo esto es el amiloide. Microscópicamente, entonces con toda esa explicación, ¿cómo lo podrían ustedes describir? Entonces se podría describir con material proteináceo, ¿no? Amorfo, porque no tiene forma. Acidófilo, porque es medio coloradito, medio rojito, ¿no? ¿Tiene célula? No, acelular, ¿no? Entonces, material proteináceo, amorfo, ¿no? Acidófilo, acelular, ¿no? ¿Tiene ¿está dentro de los miocitos? No. Entonces, extracelular. Extracelular. O intersticial, si quieren llamar. Y ustedes tienen ahí toda la descripción de este proteináceo, de este material proteináceo, en la histología. Entonces, le repito, material proteináceo, ¿no? Amorfo, ¿no? Acidófilo, acelular e intersticial o extracelular, ¿no? Esas son las características que no tienen que olvidarse. Y esto pues, esto es lo que hace, por ejemplo, estos grupos de fibras musculares no tienen contacto con la otra. Por eso que ha leído la conductividad de todo el sistema miocárdico, entonces se ve alterado. Y por eso que presentan una serie de alteraciones clínicas, ¿no? Que pueden llegar hasta una muerte. Muy bien. Otra fotografía, igual también, que nos muestra las mismas características, ¿no? Todo esto corresponde a materiales. Ahora, dentro del punto de vista del diagnóstico, si yo quiero verificar y quiero saber si esto en realidad corresponde, bueno, se hace una simple coloración, y la coloración diagnóstica para eso es el rojo de Congo. Y el rojo de Congo me va a dar una coloración verde manzana. Y esta coloración verde manzana se ve muy bien al microscopio de luz polarizada. Bien, esto sería entonces lo que correspondería a esta primera lámina. ¿Alguna pregunta con relación a amiloide? Muy bien, si no hay preguntas, seguimos entonces. Igual también para ver. Bien, dígame. La coloración también es crucial colocarla en el examen, así como en el ¿Coloración? ¿Qué coloración? con la rojo de mozo. No, yo dije, si ustedes quieren diagnosticarla y estar seguros de eso, entonces se puede solicitar una coloración que es el rojo de Congo. Ahora, esta amiloide, lo que sí no le dije fue que desde el punto de vista clínico, nosotros, ¿cómo hace el médico para diagnosticarla? ¿Le va a sacar un fragmentito de corazón? No. A veces, como estos pacientes llegan y con una sospecha de amiloidosis, un paciente de edad que tiene estos, o sea, problemas cardíacos, una cardiomegalia, de repente tienen problemas a nivel de la piel o problemas en otras muestras con este sospechoso de material, le sacan simplemente una biopsia de mucosa bucal, mucosa de labio, o también de piel, o también una biopsia gástrica, ¿no? Entonces, todo esto se puede. ¿Y qué cosa es lo que hace ahí? Uno busca, entonces nos envían una biopsia de piel o una mucosa labial, ¿no? Donde haya vasitos y todo este material. Sospecha amiloide, ¿no? Bueno, biopsia de labio, biopsia mucosa labial, ¿no? Descartar amiloide. Entonces uno la busca y hace la coloración, ahí la encuentra. No necesariamente tiene que hacer una biopsia invasiva al corazón. Profesor, una pregunta. Dijo
¿Mencionó cuál es su hepatogenia de la amiloidosis? Por supuesto que sí, no se estaba atenta. Por supuesto que sí. ¿Cuál cree que sea su patogenia? ¿Cuál cree que sea su etiología? Es una proteína, ¿no? Esa proteína, o sea, ¿se conoce la causa de esa proteína? ¿Se conoce por qué? Si se conoce, no existiese por enfermedad de Alzheimer ni nada. No se conoce. Entonces es un material proteináceo, nada más. ¿Que se elaboraba dónde? En el hígado. Ahí. Ahora, que esto está asociado, ¿no? Esto está asociado. La causa en sí es un material proteináceo. La proteína es el amiloide, es la causa, ¿no? Ahora, el origen de eso, o por qué se produce esa proteína, todavía no se conoce. También le expliqué que los estudiosos están en busca, ¿no?, de algo que pueda ser, que bloquee la producción de esta proteína, pero no lo encuentran hasta ahora, ¿no? Bien, vamos a ver con el sarcoma de Kaposi. Esta es otra lesión. El sarcoma de Kaposi, bueno, es una... Para comenzar, lo primero que tienen que hacer es una neoplasia de las células endoteliales, ¿no? Ese sarcoma de Kaposi, una neoplasia maligna de las células endoteliales. La causa de este sarcoma de Kaposi también es causada por el herpesvirus 8, HHV8, ¿no? Así, el herpesvirus humano 8. Herpesvirus humano 8. Esa es la causa de esto. Bien, este sarcoma de Kaposi fue recién descrita en los años 1972 o 74 por este doctor Maurice Kaposi. Ahí fue descrito. Entonces, y este sarcoma de Kaposi también lo describió, y que esta lesión tenía, ya se descubrió que era el virus, ¿no? El HHV8, se descubrió que era eso. Pero que en estas descripciones que han habido también unas variantes de este sarcoma de Kaposi, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver, dentro de la variante tenemos la variante clásica, la endémica, la inmunosupresión, ¿no?, que está asociada a trasplante, y la epidémica. Antes solamente se conocía la endémica, nada más. Ahí se conocía el sarcoma de Kaposi endémico, y esto era una patología endémica que se producía en algún área de África. Entonces ahí se conocía esto, y se veía en niños y también se veía en adultos, ¿no? Una enfermedad, niños y adultos. Todavía, en ese entonces todavía no se conocía lo que era, pues, la infección por el virus del VIH, no se conocía. Pero sí se sabía que esta lesión, este sarcoma de Kaposi, ¿no?, que era un tipo de sarcoma muy especial focalizado en esa zona. Por eso se le llama ahí endémico. Posteriormente, ¿qué cosa es lo que pasó posteriormente? Posteriormente, entonces se vio que este sarcoma, cuando apareció este virus del VIH, entonces, en un inicio se pensó que algunos pacientes, y se investigó si ellos habían estado en África y habían venido acá, y muchos de ellos no, simplemente adquirieron esto. Entonces ahí recién lo asociaron con el virus del VIH y ya con un ente epidémico, porque ustedes saben que estas enfermedades, ¿no?, tenían mucho que ver con el sistema inmune. Bien, luego se descubrió también que no tan solo teníamos la parte endémica y la parte epidémica, sino también que tenía mucho que ver esta relación, estos pacientes que hacían sarcoma de Kaposi, y ¿quiénes? Aquellos que eran trasplantados. Todos estos pacientes que habían sido trasplantados, bueno, esos comenzaron a presentar sarcoma de Kaposi. Conclusión, ¿cuál fue? Que esto tenía que ver con el sistema inmune. Entonces,
aquí hay una patología la endémica que atacaba, pero vamos a ver la inmunosupresión y la epidémica. Entonces, se vio. Todos estos pacientes que habían sido trasplantados, su sistema inmune estaba decaído. Y sobre todo, más se estudió en la parte del riñón, cuando eran con trasplante renal y otras enfermedades. ¿Y qué eso? ¿Qué observaron ellos? Que en estos pacientes donde había el compromiso del sistema inmune y habían sido sometidos a un trasplante de órgano, tenían la posibilidad de 100 veces la posibilidad de hacer sarcoma de Kaposi. En otras palabras, caramba, todos van a hacer sarcoma de Kaposi en estos pacientes trasplantados. Y por otro lado, también vieron, ¿no?, que los que estaban asociados al VIH-Sida también, en ese entonces todavía no se conocían los retrovirales. Los que hacían infección por VIH-Sida tenían hasta un máximo de 2 años y después morían. ¿Y por qué morían? Porque todo el sistema inmune era completamente afectado. Entonces, cuando ellos vieron cuál es la manera de disminuir este compromiso del sistema inmune, los retrovirales, ¿no? Y acá, ¿cuál era? Todo el sistema, pues, algunos que tenían tratamientos, ¿no?, para estas lesiones, tratamientos para evitar alguna reactividad, ¿no?, o reacción de los injertos del trasplante también. Entonces, bajar la dosis aquí de todas estas sustancias que asociadas al componente inmune, porque eso lo es. E igual también se vio. Ahora, pues, la relación con el VIH ha disminuido. El sarcoma de Kaposi ha disminuido notablemente. ¿Por qué? Porque el uso de los retrovirales ha hecho, ¿no?, de que esta lesión ya sea cada vez un poco menos frecuente, ¿no? Bien, entonces tenemos estas características. La manifestación clínica puede ser variable, ¿no? Y dependiendo de la condición inmunológica. Algunas veces, hay personas que tienen sarcoma de Kaposi, ¿no?, porque esto también se asocia mucho con la edad. Hay pacientes que tienen sarcoma de Kaposi y no tienen mayor sintomatología. Están ahí, se puede considerar hasta sano. Entonces, a veces cuando lo tiene sarcoma de Kaposi en la piel, porque esto puede afectar más la piel, pero también otros órganos, ahí no muestran mayor sintomatología, ¿no? Sin embargo, puede ser agresiva y rápidamente progresiva cuando atacando en mucosas, en ganglio linfático, en vísceras, en tracto gastrointestinal, ¿no? Todas estas pueden presentarse como manifestación clínica. Depende entonces de la localización, depende también de la agresividad. Y todo esto está en relación con ¿qué? Con el sistema inmune, ¿no? Bien. ¿Qué cosa es lo que puede ser? Vamos a ver ahora dónde lo podemos localizar o cómo esto se puede observar. Entonces, el sarcoma de Kaposi generalmente puede atacar la piel, ¿no? Generalmente son lesiones que se dan a ver en la piel y mucosa. La lámina que nos han puesto a nosotros es del esófago. Bien, también se puede dar en otros órganos y vísceras, ¿no? Pero lo más común y lo más frecuente es que esto comprometa la piel. Es lo más frecuente. También puede ser ganglio linfático, tubo digestivo, pulmones, ¿no? Y también puede infiltrar vesícula biliar, arteria biliar, etcétera. Todo esto puede ser. Entonces, muy bien. Cuando afecta el tubo digestivo, bueno, la piel, ¿cómo se ve? Son lesiones clínicamente como una mácula o una mancha, ¿no? Una placa, una mácula o una mancha, o puede ser un nódulo también, ¿no? Puede ser un nódulo o puede ser una lesión elevada, también puede ser eso. De un color, ¿qué? Color rojizo o un color rojo violáceo, ¿eh? Bueno, ahí lo describo un poco. Entonces, y esto, y puede, miren ustedes acá, puede comprometer cualquier parte del organismo, cara, en el tronco, en los brazos, etc. Puede comprometer cuando es así. Y desde el punto de vista, ¿no?, ya del tubo digestivo, también hay que recordar una cosa. Puede presentarse en todo el tubo digestivo, en cualquier parte, pero lo más frecuente es a nivel del estómago y duodeno. Ahí es donde se presenta con mayor frecuencia.
¿Que se puede presentar en el esófago? Sí, se puede presentar. En la faringe también se puede presentar. En la laringe también se puede presentar, ¿no? Pero lo más frecuente ahí es entonces el estómago y el duodeno. ¿Y cómo se ve? Se ve como mácula, miren usted una manchita, son manchas, son máculas, una mancha, o placas, o nódulos rojizos. A veces se ven rojo azulado también, ¿no? Por la vascularización. Puede ser nódulos elevados, puede ser, miren usted, acá está elevadito, acá igual, elevado. O sea, manchas, ¿no? O placas, ¿no? O nódulos elevados, o sésiles, algunas veces puede presentar sésiles. Miren, un sésil de base ancha, ¿no? ¿Y dónde? Se asienta sobre unos pliegues engrosados. Eso es lo que nosotros se va a observar desde el punto de vista endoscópico, macroscópicamente, ¿no? Entonces puede ser una mancha, placas, ¿no? O máculas, ¿no? De color rojizo o rojo azulado, y eso el color rojizo es por la sangre que tiene, ¿no? Y otras veces pueden ser lesiones elevadas, nodulares, o también sésiles, ¿no? Y que todos van a sentar sobre un borde engrosado. Esto es entonces, desde el punto de vista endoscópico, lo que vamos a observar. Desde el punto de vista microscópico, miren ustedes allí, entonces, esta es la superficie, ¿no? Del epitelio escamoso que está recubriendo el esófago. Y esto es la formación tumoral. O sea, ¿qué forma tiene esto? Una formación nodular, es un nodulito. Si esto fuese piel, entonces diríamos subepidérmico, pero este no es piel, este es el epitelio escamoso, entonces subepitelial, ¿no? Entonces un nódulo bien delimitado, ¿no? Subepitelial. Ahora si ustedes ven acá, miren un espacio que hay. Este espacio, una pequeña capa que deja el tejido conectivo subepitelial. Por eso se dice en forma paralela al epitelio escamoso, ¿no? En forma paralela al epitelio escamoso, no se une derecho. A mayor aumento. Nosotros sabemos que estos son vasos, o digo, que habíamos dicho que esto era una neoplasia maligna vascular. Entonces una neoplasia maligna cuyas células de origen son las células endoteliales, ¿no? Y miren ustedes la forma que quieren dar, ¿no? Una forma, manera de fuso celular. Forma, manera de fuso celular, ¿no? Entonces todas esas son células. Entonces, que adoptan entonces esa forma fuso celular. Bien, ahora ahí lo tienen, bueno, ya lo he escrito, para que puedan orientarse mejor. Entonces, pues, ese es en su fase nodular, las células endoteliales neoplásicas. Es un nódulo bien circunscrito, con densa proliferación tumoral de células fusiformes con atipia variable. Estas células son células endoteliales, por si acaso, con densa proliferación de células tumorales endoteliales, que adoptan una forma fusiforme, con atipia variable. Múltiples vasos pequeños con matriz en su interior y extravasación de matriz. Puede haber depósito de hemosiderina e infiltrado linfoplasmicitario. Es característica su disposición paralela a la epidermis, ¿no? Y acá es, por ejemplo, con afectación de todo lo que es los anexos o anexos cutáneos. Pero como esto no tiene, ustedes deben saber, pero acá no van a poner esto porque aquí esto es esófago y esta es la parte subepitelial. Pero sí es en forma, este es el pequeño espacio que da, ¿no? Aquí está subepitelial, esta es la capa basal, la capa escamosa de lo que es el epitelio esofágico. Hay una pequeña capita del tejido subepitelial y por debajo de eso es la proliferación. Cada espacio, cada huequito, cada bolitas blancas que ustedes ven ahí son espacios vasculares. Y esos espacios vasculares están tapizados por células endoteliales.
Esas células endoteliales han adoptado esta forma fuso-celular, ¿no? Esa forma fusiforme han adoptado estas células. Muy bien, y por eso es que están viéndose. Ahora, la atipia es variable, ¿no? Entonces puede tener la atipia variable, o sea, dependiendo, puede ser una atipia leve o moderada, y ustedes pueden ver ahí, ¿no? Son células fusiformes, con atipia variable, o sea, hay cierto grado de pleomorfismo en todo. Puede haber mitosis, sí, puede haber mitosis, y también puede haber cambios vasculares nucleares, ¿no? ¿Qué le da estos cambios vasculares nucleares? Le da ese aspecto, pues, al sarcoma, ¿no? Miren ustedes acá, entonces se ve vacuola, unas vacuolas nucleares, y eso, pues, lo que es característica a estos tipos de lesiones. Muy bien, ¿preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, entonces eso correspondería, pues, a todo lo que es este sarcoma de Kaposi. Por supuesto, ahora ya no se ve, miren ustedes la gran cantidad de vasos sanguíneos, y ahí sí ustedes pueden ver entonces las células endoteliales, ¿no? Acá este es un vaso sanguíneo y su célula endotelial, mira acá esta célula endotelial, es toda la célula cubierta. ¿Y cómo están adoptando esta morfología? Ahora, ¿por qué se ve, miren ustedes, esta morfología alargada, ¿no? Uso celular, porque esos son los cambios que van a adoptar eso. En algunas estos cambios son más celulares y van a comprimir a los vasos, y por eso es que aquí hay una zona, todo es vascular. Entonces nos demuestra que esta es una neoplasia maligna vascular, ¿no? de las células endoteliales. Bien, entonces, si no hay preguntas, pasamos a otra lámina. Este es un panorámico, igual, para ver también ya la lesión, ¿no? Muy bonita, bien nodular, bien definida esta lesión, ¿no? También para ver todo el componente celular, cómo es que está esta célula, ¿no? Distribuida y en forma paralela, ¿no? Al epitelio, a la capa basal de la mucosa epitelial. Ahí se ve mucho mejor todavía y con gran cantidad de matíes en la luz vascular. Las formaciones atípicas de estas células endoteliales. Esto para nosotros, cuando llega, lo primero que tenemos que descartar es que esto no sea un tejido de granulación, ¿no? Es lo primero que tenemos que descartar, porque de repente podría ser eso. Está dentro, hay una serie de diagnósticos diferenciales para eso. Muy bien. Pasamos a otra lámina, que es la cialoadenitis. Y aquí nos han puesto también cialoadenitis y el síndrome de Sjögren, ¿no? ¿Vale? La cialoadenitis, ¿qué cosa es la cialoadenitis? La cialoadenitis es la inflamación de la glándula salival. Cialoadenitis, inflamación de la glándula salival. Estas glándulas salivales nosotros podemos encontrar, pues, la más frecuente es la parótida, ¿no? Pero tenemos también la submaxilar, la sublingual, ¿no? Y esto también, miren ustedes acá, la sublingual, que puede ser también la submaxilar, sublingual, ¿no? El conducto de Sten, ¿no? Y el conducto de Warty, que está hacia abajo. Entonces, esto puede provocar una serie de alteraciones, una serie de inflamación también, o de lesiones por inflamación aguda, lesiones por inflamación crónica y lesión también de tipo inmunológico y otra lesión también obstructiva. Son diferentes tipos de lesiones que puede afectar a esta glándula tiroidea. Muy bien, entonces es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de una de las glándulas salivales, bueno, especialmente la parótida. Entonces, bueno, aquí pueden ver la sintomatología, pero esta sintomatología está relacionada más que todo, porque dice, esta puede ser una inflamación aguda, puede ser viral, no puede ser viral. Una inflamación crónica puede ser bacteriana.
una inflamación inmunológica. Puede ser que esté asociada al síndrome de Sjögren, ¿no? Y eso es porque le han puesto esta asociada al síndrome de Sjögren por el capítulo que ustedes están llevando ahora. Y también puede ser una cialinitis obstructiva que se llama cialolitiasis. A veces se pueden formar cálculos y estos cálculos pueden comprometer alguno de los conductos, ¿no? Que puede ser de Warthin o puede ser del conducto de Schenck, ¿no? Entonces eso puede producir. Cuando es aguda y viral, generalmente es en niños, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? Fiebre, inflamación, dolor, enrojecimiento, a veces secreciones purulentes. En general, aquí hay un aumento de volumen, pues, de la glándula parótida, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces qué cosa es. Bien, ahí tenemos las infecciones, ¿no? Infecciones virales, la parotiditis, VIH. Infecciones bacterianas, toda una serie de infecciones bacterianas que pueden. Y el componente inmunológico, otro tipo de infección, eso está asociado al síndrome de Sjögren. Y eso es lo que vamos a tratar de ver o de relacionar toda esta lesión desde el punto de vista inmunológico. Es lo que vamos a ver. Bien. Este proceso inflamatorio, por ejemplo, en síndrome de Sjögren, ¿por qué se caracteriza este síndrome de Sjögren? En principio, puede ser un síndrome de Sjögren primario o puede ser secundario. Y característicamente, esto se va a caracterizar o presentar mucosa, por ejemplo, oral seca, lengua seca. Se va a presentar con una xerostomía, o sea, ojo seco, boca seca y dolores articulares. Es lo primero que menciona. Que puede haber otra sintomatología, sí puede haber, ¿no? Entonces, eso es lo primero que vamos a tener acá. Entonces, esta lesión típicamente va a ocurrir más en en mujeres que en hombres, ¿no? En mujeres. Y esta lesión, este sistema inmune, generalmente ¿qué cosa va a afectar? Al sistema, a las glándulas exocrinas. Ahí es donde va a afectar esta lesión. Puede ser primaria o puede ser secundaria. Síndrome, ahí solamente vamos a tener un proceso de una sequedad de piel y mucosa. Pero cuando es secundaria, esta secundaria puede estar asociada a otras enfermedades autoinmunes. Generalmente puede estar asociada al lupus, puede estar asociada a la artritis reumatoide o a la esclerodermia. Eso es lo que pueden estar asociados. Que la secadez de la mucosa se pueda, no tan solo, es lo más llamativo, que eso sea a nivel de ojo, a nivel de mucosa oral y con dolores articulares. Pero no tan solo eso, ¿no? Sino también que el paciente puede presentar también otro tipo de sintomatología, ¿no? Por ejemplo, ojos, fatigas, cansancio, ¿no? Entonces, tos también puede presentar. También una sequedad a nivel de la vagina. Entonces, ¿y qué cosa es lo que nosotros vamos a encontrar? A ver, muchas veces encontramos dolores articulares con todo ese síndrome. Este es un síndrome. Ahora, ¿el patólogo puede diagnosticar síndrome de Sjögren? No. Nosotros escribimos la lámina. A nosotros nos dan la glándula salival para su descripción, pero no para decir que este es un síndrome de Sjögren. Como este es un síndrome, entonces es el médico quien tiene que correlacionar con todos estos datos que tiene la paciente, ¿no? Entonces, y lo he encontrado acá. Basta que yo le diga al médico que hay un componente inflamatorio en la glándula salival, basta que diga eso para que él la asocie con el resto y diga, este es un síndrome de Sjögren. Si no, no es síndrome. No falta, lo principal falta. Entonces, esto puede ser otra cosa. Muy bien. Ese es entonces, desde el punto de vista clínico, lo que se va a presentar. Bien. Todo componente inflamatorio, ¿por qué se caracteriza? Bueno, ya saben, desde el punto de vista macroscópico, ¿no? Es una glándula también que ha aumentado de tamaño, que puede ser dolorosa, ¿no?
y que algunas veces, dependiendo si es aguda o crónica, puede presentar dolor, puede presentar también una tumefacción, coloración, e inclusive puede presentar secreción purulenta. Desde el punto de vista, todas estas glándulas, desde el punto de vista histológico, vamos a ver el diagnóstico que es infiltrado inflamatorio crónico. Bien, olvídense de esto, porque esto mismo me he equivocado, lo he puesto ahí, pero le he sacado. Vamos a ver esto. Este es un infiltrado inflamatorio crónico, ¿no? Y todos estos puntitos que ustedes ven es infiltrado inflamatorio crónico intersticial. Y que este infiltrado inflamatorio crónico intersticial puede ser, estos son los conductos periductales, ¿no? Periductales, estos son los conductos y estos son los acinos. Bien, vamos a verlo en la otra. Ahí. Se ve también igual. Formación de lóbulos y todo esto son infiltrado inflamatorio crónico. Algunas veces periductal, otras veces acinal. Este infiltrado inflamatorio crónico o esta parotiditis o perdón, cialoadenitis, ¿no? Esto en su proceso crónico, esto hay intento de curación. Ya hemos visto inflamación crónica, intento de curación. Ese intento de curación, ¿qué es lo que hace? Determina que haya fibrosis. Cuando esto comienza a tratar de curarse, entonces hay atrofia, todos los acinos comienzan, no todos, parte de los acinos por la inflamación comienzan a ser atrofiados. Y al atrofiarse comienza a aparecer la fibrosis. Entonces esta fibrosis comienza a aparecer y a florecer y esto comienza a rodear a todos los acinos y los atrofia. Entonces esto ya es una parte más avanzada de lo que es esta cialoadenitis, una parte avanzada. Entonces, cuando miren ustedes ahí qué bonito se ve, ¿no? Entonces el infiltrado inflamatorio, estos son los conductos infiltrado inflamatorio periductal, infiltrado inflamatorio con compromiso acinal y presencia, miren ustedes, de fibrosis, una fibrosis intersticial. Y en esta fibrosis intersticial comenzamos a ver compromiso de los acinos. Puede haber cierto grado de atrofia acinal. Cuando hay atrofia acinal, entonces estamos llamando a cialoadenitis esclerosante, ¿no? Porque la fibrosis es una cialoadenitis esclerosante, es una fase mucho más avanzada de este proceso inflamatorio. ¿Qué cosa es lo que le interesa al médico? ¿No? ¿Qué cosa le interesa saber? Que hay este compromiso inflamatorio en las glándulas salivales. Eso es lo que le interesa. Asociarlo a ello con la clínica y entonces sí, este es un síndrome de Sjögren. Muy bien. Ahí entonces ya lo tenemos mucho más claro, ¿no? Entonces en toda su característica que vamos a ver, es un infiltrado inflamatorio crónico, generalmente linfoplasmocitario, con compromiso de las glándulas acinales, con distribución periductal, causando atrofia epitelial, o sea, de los acinos, y progresivamente destrucción acinal con fibrosis y atrofia, ¿no? Algunas veces puede haber metaplasia celular de la mucosa del sistema vital. Entonces, todo eso puede haber. Bien, entonces tenemos eso, y esto pues, cuando haya la cantidad de fibrosis cada vez mayor, entonces, eso ya llega a ser ahora una cialoadenitis esclerosante, ¿no? Bien, eso es en cuanto a su historia. Bueno, ahí estaba haciéndolo. Cialoadenitis aguda, cialoadenitis crónica, ¿no? Y cialoadenitis crónica esclerosante. Entonces, eso es lo que son etapas que pueden haberse en este tumor, ¿no? La cialoadenitis crónica esclerosante, o también, a veces se lo conoce como el nombre del tumor de Kochner, ¿no? Entonces, bueno, son lo que se presenta a veces cuando vemos estos tipos de lesiones. Bien, bueno, esto también me ganaron, ya está visto.
Miren ustedes ahí, se está repitiendo otra vez cómo es el infiltrado inflamatorio crónico a nivel periductal, ¿no? Todos esos conductos, cómo es. Muy bonito, es muy linda foto. Muy linda foto, esto también es como para el examen. No sé cuál foto poner de acá porque todas las fotos de acá hacia la adenitis están muy bonitas. Bien, igual, miren ustedes la cantidad de infiltrado inflamatorio crónico, el compromiso que hay de los acinos. Estos son los acinos. Miren ustedes acá ya no hay. Acá hay como un espacio. Este espacio, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los acinos? Estos tienen que estar acá, pero no hay. Entonces ha habido una atrofia. Esto, cuando ustedes vean esto, bueno, entonces eso correspondería al diferente tipo de glándula, ¿no? Por ejemplo, estas células mucinosas no hay. Cuando es en la glándula parótida no existe este tipo de células, ¿no? Cuando hay en la submaxilar es una mezcolanza, es mixta la celularidad de los acinos. Y cuando es la sublingual, todas son así. Todas son así. También nos permite a nosotros ver de dónde ha sido tomada la muestra, de acuerdo a la presencia histológica de esto. Muy bien. ¿Okay? Igual, ¿no? ¿Cómo se van a ver? Todo lleno de atrofia. Wow. Entonces, como le digo ahí, al escoger todas las fotos están nítidas, todas las fotos están muy buenas, ¿no? Entonces, como para ver esta cialadenitis crónica, severa, ¿no? Es una cialadenitis crónica bastante severa. Esto de repente puede hacer que en otro lado haya más fibrosis, entonces se le llama cialadenitis esclerosante. ¿Preguntas de cialadenitis? Doctor, disculpe, ¿Qué cosa? ¿cuál sería la macroscopía? ¿Cuál crees que sea? ¿Estás preocupado? ¿Cuál crees que sea? Yo la dije. ¿Alguien la escuchó? Glándulas con aumento de tamaño. Es un aumento de volumen de glándula parótida. Generalmente se puede comprometer cualquiera, pero la más afectada, ¿cuál es la parótida? ¿Cuál se ve? Un aumento de volumen de glándula parótida. Dependiendo de la inflamación, si es inflamación aguda o es inflamación crónica. Si es inflamación aguda, esta puede ser doloroso, pues también presentarse áreas eritematosa e inclusive puede haber secreción y fiebre también, ¿no? Eso es lo que hay. Y también, si te acuerdas, en la segunda lámina, creo que fue, se presentó una serie de unos cuadritos con fiebre, con dolor, con malestar, etc. ¿Está bien? También se presenta eso. Pero eso yo le dije, esto es en caso de parotiditis aguda, ¿no? Y la parotiditis aguda es la viral, es la que más, a veces, ahora ya no se ve eso, ¿no? La popular papera, que le llaman antes las mamás, ¿no? Está con papera, decían. Y como estaba con papera había que proteger al niño porque esa papera podía provocar un cuadro de infección, ¿no? Testicular e inclusive provocar cierto grado de atrofia testicular o daño. Bien, ¿a alguien le ha dado la papera acá? ¿No? No se acuerda. Ya no existe eso ya, pues. Antes sí existe. Todavía hay, ¿no? Todavía hay la cialadenitis aguda. Bien, vamos a entrar a pénfigo. Es otra enfermedad autoinmune también el pénfigo. Y el pénfigo, ¿cómo se define? Como una enfermedad autoinmune que afecta piel y mucosa, de curso agresivo y evolución crónica, caracterizada por ampollas intradérmicas, con la acantolisis como elemento causal y que requiere de tratamiento continuo para evitar su evolución letal, ¿no? Entonces, el pénfigo es una enfermedad que tranquilamente nos puede conducir a la muerte, ¿no? Hay una serie de tipos de pénfigo. Pénfigo vulgar, vegetante, ¿no? Tipo Newman, vegetante tipo Jalopeu, pénfigo foliáceo, pénfigo eritematoso, pénfigo paraneoplásico. Lo que vamos a ver ahora es el pénfigo vulgar, ¿no?
Y también para que ustedes vean acá, bueno, es una foto que también esto nos marca la membrana basal. Y ustedes saben, la membrana basal, estas son los queratinocitos, la suprabasal, y acá tenemos la capa espinosa. Todo esto son las células, los queratinocitos. Y los queratinocitos están unidos fuertemente unos a otros. ¿Por quién? Por los desmosomas, ¿no? Fuertemente están unidos ahí. Para recordarnos que esto generalmente se da en la piel y puede ser también se da en la mucosa. Y para recordarnos también en un inicio que esto generalmente debuta en la mucosa. Ahí generalmente. Cuando alguien tiene una lesión, un pénfigo en la piel, eso quiere decir que ese pénfigo ya ha tenido años, o perdón, meses, porque dice por lo menos mínimo 6 meses, ¿no? Pero es un poco más. O puede ser, lo que pasa es que no se da cuenta, y son lesiones pénfigoides a nivel de la mucosa. Eso lo tenemos. Entonces, ha debutado con pénfigo mucoso primero en más del 90% de pacientes que presentan pénfigo en la piel, ya han tenido pénfigo en mucosa. Muy bien. Acá tenemos, que miren ustedes, es la más frecuente de todas las enfermedades ampollarias autoinmunes. Puede presentarse predominantemente entre los 40 y 60 años de edad. En las razas, todas las razas, pero predomina primeramente en la raza. Los sexos, también en ambos sexos casi son iguales, mayor, predominan mujeres en 1.5 a 1. ¿no? Esta lesión puede ser focal o de repente puede comprometer todo el organismo. Y cuando compromete el organismo es donde puede ser letal. Puede llevarnos un shock y muerte del paciente. Muy bien. Este pénfigo, la causa, la etiología se desconoce. La etiología se desconoce. Se plantean algunas etiologías de tipo genético, pero en sí la etiología exacta se desconoce, pero se plantea la genética y la alta frecuencia del antígeno, ¿no? HLA. Ese es el antígeno en la cual puede estar presente una alteración. Esto es lo que más llama la atención, ¿no? Ahora, esta también puede presentarse, ser inducido para algunas medicinas también. Se ha dicho, bueno, alguna medicina puede provocar estos tipos, por ejemplo, Lyme, el glutazón, el piroxicam, etcétera, que puede ser. ¿Por qué? Porque se crea un anticuerpo, ¿no? Bien. Y este anticuerpo que se va a crear es lo que produce, la producción de anticuerpos de IgG. Entonces son anticuerpos de IgG, eso es lo que va a producirse acá. ¿Y qué cosa hace este anticuerpo? Actúa contra la desmogleína, sobre todo la desmogleína 3. ¿Qué cosa es la desmogleína? También es una proteína que permite la unión de los desmosomas. Le dije que los queratinocitos están fuertemente unidos a ellos, ¿no es cierto? Entonces la desmogleína hace que estos queratinocitos se unan a ellos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un tipo de lesión de piel? A veces hay edema interepidérmico. Ese edema interepidérmico es porque estas queratinocitos con este otro queratinocito que están unidos tienden a separarse un poquito y eso es lo que llamamos, a veces nosotros vemos que eso es parte o lo que figura ahí como un desmosoma, se figura pues a un edema, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en esta lesión. Entonces decimos, no se conoce la causa, la pérdida de tolerancia hacia este autoantígeno. Sin embargo, se ha observado que la enfermedad se asocia fuertemente a algunas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, el HLA.
que por su estructura favorecen la unión de ciertos péptidos como la desmogleína 3. ¿No? Entonces, esto da lugar a una acantolisis. ¿No? Ahora, ¿qué cosa es lo que provoca acá? Miren ustedes acá, todo este es el epitelio escamoso. Esta es la capa basal. La capa basal, cuando se produce esta alteración, la capa basal está intacta. E inclusive, ustedes pueden leerla en su libro, que dice con un aspecto lapidario, de lápida. Y la lápida se refiere a qué? Se refiere a la capa basal. La capa basal está intacta. ¿Y qué cosa es lo que pasa entonces con esta desmogleína de tipo 3? También hay desmogleína tipo 1, pero lo que más afectada es la desmogleína tipo 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, en la capa basal está intacta y por encima de la capa suprabasal ya son los queratinocitos suprabasales. Esos queratinocitos suprabasales que están unidos con estos desmosomas, ahí es donde va a actuar este antígeno, este anticuerpo, que es constituido generalmente por IgG. Puede ser IgG1, IgG2, 3, IgG. También se han demostrado, bueno, solamente IgG. Hay una pequeña cantidad de IgM, pero IgG. Entonces, ¿esto qué pasa? Al actuar sobre estos desmosomas, no deja que estos se unan y entonces comienza a separarse. Una esponjiosis primero se produce y luego ¡plac!, se separa. Entonces, si este es un queratinocito, si esta es una célula, entonces no se va a unir, se separa. No se une, se separa. No se une, se va separando. Y al separarse se comienzan a formar ciertas aberturas o grietas, ¿no? Y entonces esto es lo que se denomina un espacio, y ese espacio es lo que se denomina un espacio ampollar suprabasal. ¿Bien? Bueno, la clasificación puede ser, ya lo hemos dicho, pero es lo más frecuente, es el vulgar alfoliáceo y el paraneoplásico. Bien. Entonces, esto se va a separar y se va a convertir en toda esta lesión, y ahí es donde estas celulitas, entonces, vamos a verla, bueno, me quedé, no sé si voy a seguir explicando en la histología, vamos a explicar mejor toda esta fisiopatología que lleva. Bien, clínicamente, como digo, puede estar generalmente en la mucosa oral, en la mucosa, ahí aparece, clínicamente aparece en la mucosa. Entonces, ya le dije que cuando debuta en la piel, cuando aparece en la piel, es porque esto ya ha estado en la mucosa, ¿no? Entonces, gran cantidad. El 90% de pacientes que presentan estas alteraciones en piel, alteración en piel, ya ha tenido esto en la mucosa. La mucosa puede ser focal, o puede ser que comprometa un espacio mucho mayor. Nos puede afectar cualquier parte de la superficie, cualquier parte, mire usted. Ahora, cuando afecta esta alteración del cuerpo, depende del tamaño también. Y eso se comporta como un gran quemado. Y si es un gran quemado, ¿a qué nos conduce esto? Nos conduce, pues, a que este paciente, ¿cuál es el problema? El choque. A un paciente quemado se choca. Hay que tratarlo en su componente hidroelectrolítico. Pero también hay que darle de sostén, porque esto no tiene curación. A veces se le puede dar inmunoglobulinas para ver y esperar qué pasa con el paciente. Si es que responde o no responde. Algunos pueden responder, otros no responden, ¿no? ¿Por qué? De acuerdo a la extensión de la lesión. Entonces, esto es dominantes en la mucosa. Pues, ¿no? Ahí es donde se va a ver y se presenta. Pero también se puede presentar a nivel de la piel. Entonces, en la piel, miren ustedes cómo se ve. Entonces son ampollas, ¿no? Son ampollas que suelen ser múltiples, mal definidas, de diferentes tamaños. El techo, cuando se refiere al techo, es la ampollita, la superficie, porque tiene la capa basal, es la base, y la superficie es
el techo. Entonces, esta es la superposición ampolítica, ¿no? El techo fino y que se rompe fácilmente produciendo erosiones superficiales irregulares y muy dolorosas. Muy dolorosas. Nos tienen entonces ahí la macroscopía, y eso pues mucho se asemeja también a la clínica. Son lesiones ampollares, múltiples, mal definidas, de distinto tamaño, de superficie fina, si no se fuera un techo de superficie fina, ¿no? Que de fácil ruptura, que fácilmente se rompe y que van a provocar erosiones superficiales, irregulares y muy dolorosas. Una de las características de esta lesión es el dolor también, ¿no? Entonces, por eso que se produce esta lesión. Bien, entonces ustedes pueden ver todo este tipo de lesiones. En cualquier parte del cuerpo se puede producir. En cualquier. Puede confluir, y puede extenderse en grande extensión esta lesión, sí. Y puede ser letal, también puede ser letal. Muy bien. Entonces, acá es lo que vamos a ver. Ahora sí, yo creo que podemos saber. Entonces, habíamos dicho que cuando se producía esta alteración, entonces la capa basal está intacta. La capa basal está intacta. Y la desmogleína, que es la que se va a producir, que se va a actuar, ¿no?, a nivel de los queratinocitos, entonces por estos antígenos, o estos anticuerpos, ¿no?, provocados por el IgG, no va a permitir esta unión, no permite la unión de esto. Por eso está acá. Entonces, cuando no permiten esta unión, esto se comienza a separar. Al separarse, nosotros estamos diciendo, este es un edema intracelular. Ese se denomina como una esponjiosis, Pero al separarse, esto cae. Bien, con pérdida de la conexión de los queratinocitos de la epidermis. Entonces, se separa todo. Este queratinocito se separa. Entonces, de los queratinocitos en los estratos, en la queratinocito de la epidermis, en los estratos suprabasales de la capa espinosa, con acá, ¿qué dice acá? Con la formación de hendiduras. Miren usted. Entonces acá tenemos la capa basal, ¿no? La capa basal. Entonces, ¿dónde ocurre? Ocurre en la capa suprabasal. Miren usted, esta línea blanquecina que ven a usted, esa es la unión de un queratinocito con otro queratinocito y con otro queratinocito. Cuando ocurre esto, es lo que se llama pues una esponjiosis. Esta esponjiosis puede ser leve, puede ser moderada o puede ser severa. Eso es lo que ocurre. Ahora, va a actuar el anticuerpo y no permite que esto se una. Entonces esto se desprende y se cae. Al desprenderse va a formar estas grietas, y estas grietas cada vez son mayores. Y al caerse, estos queratinocitos van a quedar flotando dentro de esta cavidad ampollar. Queda flotando. Estas células que están flotando es lo que se denomina acantolisis. O sea, las células acantolíticas no vienen a ser sino los queratinocitos desprendidos en este proceso. Nada más. Eso es la acantolisis. Muy bien. Y estas son las hendiduras. Y esto comienza a crecer y forman, ¿ya? Entonces, toda la lesión ampollar. Entonces, si ustedes ven acá que la lesión en una piel, le dicen la capa basal está intacta y una lesión suprabasal. Entonces tiene que ser suprabasal esta lesión para que sea considerada como esa canalización. Bien, entonces usted ya tiene el concepto de lo que es. En el dermis, que encontramos infiltrado inflamatorio mixto, ¿no? En el dermis encontramos entonces infiltrado inflamatorio mixto. Entonces, bien, histológicamente, entonces, eso es la característica de esta lesión. Bien. También tenemos otro, miren ustedes acá, miren los espacios. Entonces, la ampolla suprabasal. Las células acantolíticas son células epiteliales libres, redondeadas, de borde despecado y de núcleo hipercromático con citoplasma acidófilo. Son estas que están flotando.
Se puede observar presencia de célula cantolítica flotando en el interior del estrato espinoso, o sea, en el espacio. También se puede ver infiltrado inflamatorio, ¿no? Eso es lo que caracteriza pues a esta lesión, ¿no? Y a estas ampollas, ¿no? Suprabasales de la enfermedad. Bien, ahí tenemos otra. Estas células se pueden romper fácilmente, ¿no? El techo, este es el techo, a veces se rompe y se ve una lesión erosiva. Es lo que es. Todas estas son las células. La ampolla, la lesión ampollar, y esto ha sido la foto, ¿no? Más o menos a ese lado ha sido la fotografía que se han tomado a mayor. Hasta la capa basal, para ver qué cosa, la capa basal. Y la capa basal está intacta. También para ver qué cosa, el infiltrado inflamatorio mixto a nivel del dermis, ¿no? Este para ver la capa basal y el infiltrado inflamatorio mixto en esa región. Bien, también las células, ¿no? Que van a ver ahí, todas estas son células que se puede ver, una macrófago, ¿no? Estas son las capas basales, el infiltrado inflamatorio, que puede haber un caso invasivo en toda esa lesión. ¿Bien? ¿Preguntas sobre eso? No hay preguntas. Vamos a entrar ahora con la psoriasis. La psoriasis es otra enfermedad. ¿Qué cosa es la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad dérmica, inflamatoria, crónica y recurrente, asintomática, de origen multifactorial y de una base inmunogénica, ¿no? Entonces, es caracterizada ¿por qué? Por placas simétricas y bien definidas. Son plaquitas simétricas que si se presenta en el lado, por ejemplo, del codo derecho, también se presenta en el codo izquierdo. Si se presenta en retro auricular derecho, también se presenta en el lado izquierdo. Eso es lo que son simétricas y definidas. ¿Cómo se presenta? A veces un eritema de color rojo. Y el color rojo es por el componente vascular. Y escamoso. ¿Por qué? Porque en esta zona donde se va a formar está constituida por una capa, ¿no? Como unas escamas gruesas y de color plateado, ¿no? Y todo eso se ve como una alteración epidérmica. Todo es larémico, todo es epitelio queratinocítico que se va a dar en esa lesión. Muy bien. Esta lesión afecta del 2 al 3% a toda la población, ¿no? Y afecta principalmente a la piel. Se observa en igual forma tanto en hombres como en mujeres. Ahí se va a observar. Entonces, esto no tiene cura. Esto no tiene cura. Lo único que uno puede hacer con un paciente que tenga esta lesión, pues tratar de aliviarlo. No tiene una cura definitiva. Los tratamientos médicos van dirigidos a frenar el proceso y hacer más llevadera la sintomatología. A veces uno le dice dejar al descubierto las heridas, otras veces que tomen el sol, que se vayan a la playa o que tomen mucho sol para que tratar de que esto sea. Otras veces también mediante baños en la playa o productos hidratantes también. Y sobre todo también que todos los problemas que tengan en casa o el estrés que esté viviendo este paciente también sean pues que traten de disminuir lo que desaparezca. Entonces, ¿por qué? Porque la causa, el origen de esta enfermedad es multifactorial, ¿no? Entonces, ¿ves? Hay una serie de tipos de psoriasis, Tenemos psoriasis vulgar, butata, eritrodérmica, pustulosa, localizada, invertida, ¿no? Entonces, psoriasis artropática, psoriasis unguial, o sea, en las uñas, una serie. Lo que vamos a ver acá, ¿qué cosa es?
es la psoriasis vulgar. Eso es lo que vamos a ver y tratar en esta práctica. Etiología, entonces la etiología es desconocida. Etiología desconocida o multifactorial. Etiología desconocida o multifactorial. Pero sí se cree que también hay una predisposición genética. Si bien es cierto desconocida, esta puede ser multifactorial y también puede presentar una predisposición genética. A veces una predisposición genética familiar con herencia poligénica, o sea, de repente el gen del esposo con los genes de la señora. Si uno de ellos, si el gen del esposo está afectado, si un padre está afectado, entonces eso puede haber que un 7% del producto pueda hacer la enfermedad. Pero si los padres y la madre están afectados, entonces eso se eleva a un 50% de la posibilidad que haga la enfermedad. ¿No? Entonces, y esto hay una inflamación con hiperproliferación de los queratinocitos. Entonces, lo más saltante, entonces, dentro de esta causa son factores genéticos, ¿no? Factores ambientales, no hay que olvidarse porque esos otros factores ambientales, como por ejemplo, también tenemos el traumatismo, el estrés, ¿no? Algunos fármacos también, alteraciones intestinales, puede factores. Otros factores, a veces la obesidad, a veces también el alcohol, ¿no? También puede ser el tabaco, puede ser condicionado, son factores que se puedan dar en esta lesión. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que presenta el paciente? Otros factores, antes que me dice, dentro de factores encadenantes tenemos el trauma físico y infecciones estreptocócicas, el estrés, fármaco, alcohol, tabaco, ¿no? Esto. Bien, ¿qué cosa es lo que presenta el paciente ahí? Entonces va a presentar el paciente unas placas redondeadas, eritematosas, no tanto redondeadas, ¿no? Sino placas a veces algo redondeadas, se puede ser eritematosa, de borde bien definido, cubierta por una escama de color gris plata, dice cubierta por una escama. Se inician como pápulas pequeñas, eritematosas, recubiertas por escamas finas, que se juntan y forman unos parches o placas. Bien, la distribución característica es bilateral, es simétrica. Puede presentarse en el codo, la rodilla, en la región lumbosacra, en la región retroauricular, cuero cabelludo, y también puede generalizarse en todo el cuerpo, ¿no? Pues son lesiones pruriginosas. Puede haber el signo de Austin. Entonces, estos son, cuando están estas placas, creo que acá la tengo, ya, esta plaquita, miren usted acá, cuando están estas placas blanquecinas, algo redondeadas, entonces esta de color gris plata que se ve o acá, entonces uno va y comienza a sacar toda esa lesión casposa. Ustedes han visto pues a estos pacientes, si han tenido la oportunidad de ver que tienen a veces estos tipos de lesión, se sientan pues, en el mueble o en la cama y comienza, de repente tiene la lesión blanquecina y solo el roce nomás hace pues que se descame toda esa lesión. Se descama y a veces dejan cosas. Felizmente esto no es contagioso. Entonces al descamarse esta lesión, al salirse esas plaquitas, entonces al descamarse, entonces queda una lesión roja. Y esa lesión roja a veces puede sangrar con puntito, ¿no? O sea, unos sangrados puntiformes. Eso es lo que se denomina el signo de Austin. Uno ve eso y de inmediato, bueno, pues esto ya es una psoriasis, ¿no? Eso es bastante característico en esta lesión. Luego tenemos el signo de Koppner, ¿no? Es la aparición de lesiones típicas estimuladas por diferentes mecanismos. Los anillos de Voronov. Los anillos de Voronov es una palidez que rodea la placa psoriática en resolución. A veces esto sana, esto puede sanar, puede estar en un proceso de reparación, porque esto pues
es intermitente, ¿no? Aparece y desaparece. Y acá queda una zona media pálida, y eso es una zona pálida en todo este alrededor donde estamos esta lesión. Eso es lo que se llama el anillo de Woronov. Bien, esto es entonces característica del patrón simétrico bilateral. No deja cicatriz, pero sí lesiones pigmentadas. Eso también es característico. Acá ustedes tienen como este cuadro clínico, entonces también tienen parte de lo que es la macroscopía y cómo se ve esta lesión, ¿no? Bien. Otra descripción igual también a más ayuda por ustedes son pápulas, ¿no? Placas o placas eritematosas cubiertas por escamas no adherentes de color blanco nacarado y con bordes perfectamente alimentados, no confluyente y una disposición simétrica. Puede afectar cualquier área del cuerpo, aunque las localizaciones más frecuentes son la superficie de extensión, codos, rodillas, etc. Entonces, también, otra vez, también tiene una parte de lo que es la macroscopía. Entonces, tienen buena cantidad para describir esta lesión. La histopatología, que es lo que vamos a ver acá en la histopatología. Bien, acá hay un esquema en el cual se le ha tratado de que ustedes no se olviden. No se olviden, y cuando hablen ustedes de psoriasis, qué cosa es lo que se va a presentar en una psoriasis. Entonces, esto es lo que vamos. Entonces, ustedes lo primero que es acordarse, ¿qué cosa es una hiperplasia, la psoriasiforme? Paraqueratosis, una vasodilatación, hiperkeratosis, hipogranulosis, infiltrado linfocitario periocular, ¿no? Ahora, acá la pústula espongiforme de Koch, esto es un acceso a nivel del estrato espinoso. Y el microacceso al Munro es un acceso a nivel del estrato córneo. Lo característico para decir que esto es una psoriasis es el microacceso del Munro, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que ver. Muy bien, entonces ahí ya tienen algo, ahora vamos a verlo. Miren ustedes, hiperkeratosis con parakeratosis, y aquí ya se ve más o menos una elongación de las papilas dérmicas, y también el espacio interpapilar es bastante delgado y casi hace contacto con la parte superficial. Toda esta es la queratina. Entonces, cuando esta queratina sale, cuando uno se forma blanquecina, uno la saca, sale, entonces acá hay vasos sanguíneos congestivos, vasodilatación a nivel del área de la bóveda, digamos así, de los espacios interpapilares que casi está en contacto con la superficie. Al sacar esto, entonces esto comienza a sangrar, y ahí es donde se explica entonces estas lesiones, ¿no?, del sangrante puntiforme, ¿no?, el sangrado puntiforme. La capa, la capa granular es una hipogranulosis, o sea, casi una desaparición, disminución o desaparición de la capa. Hiperkeratosis, acá la presencia de hiperkeratosis con parakeratosis. Entonces, todo ese tejido, hay una proliferación de las células escamosas. Cuando las células escamosas proliferan, entonces no van a madurar bien. Al no madurar bien, parte de estas células, normalmente células de extracto capa basal, suprabasal, la parte espinosa, ¿no?, la zona granular, el estrato lúcido, la capa córnea. Entonces, todas estas células comienzan a alargarse y a desaparecer en la capa córnea. Pero como la proliferación es mayor, hay una proliferación de estos queratinocitos, entonces esto llega hasta la parte córnea. Por eso es que se llama hiperkeratosis con parakeratosis. Hay presencia todavía del núcleo en esa capa. ¿Bien? Ahí tenemos, miren ustedes entonces, todo lo que hemos ya descrito. Entonces, hiperkeratosis con parakeratosis, ¿no?, una elongación de las papilas dérmicas, elongación, también un adelgazamiento, ¿no?, y también de los espacios interpapilares. Infiltrado inflamatorio crónico a nivel del dermis, ¿no? Y acá tenemos los accesos del Munro, que se va a hacer
en la parte superficial. Eso es lo que me va a dar a mí el diagnóstico. Bien, igual también tenemos ahí, entonces, cómo estas elongaciones, esas son características de estas elongaciones. Acá es por el corte, si uno sigue cortando, entonces esto sigue aumentando. Aquí ustedes ven hiperkeratosis con parakeratosis. Acá un pequeño grupito, de lo más probable, que sea pues de estas células, de polimorfo nuclear. También por el corte ha salido esta lesión, pero esto debería ser mucho. Acá miren ustedes, entonces acá se interrumpe. Si uno hace un corte seriado, ya todo este espacio se comienza a alargar. Muy bien. Esto es acá igual, pequeños infiltrados inflamatorios, acá igual. Entonces todo eso corresponde a una hiperkeratosis con acceso al mundo. Bien, entonces igual también, ¿no? Hiperkeratosis con parakeratosis, ¿no? Unos papilas, ¿no? Elongación de las papilas dérmicas, los espacios interpapilares también, que llegan hasta la parte, un adelgazamiento que llega hasta la parte superficial, infiltrado inflamatorio crónico y presencia de los accesos del mundo y los microaccesos de COGOG. Los microaccesos COGOG se van a encontrar pues en los espacios de los queratinocitos. Bien, ahí ustedes lo tienen. ¿Ya? Entonces, ahí me faltó una cosa. Bien, entonces hiperplasia psoriasiforme. A toda esta elongación, a toda esta forma se le llama hiperplasia psoriasiforme. Elongación de las crestas interpapilares, hasta la elongación. Dilatación de los vasos en el dermis papilar. Entonces, aquí una congestión vascular. Infiltrado perivascular acrominolimpocitario en el dermis. Infiltrado. Parakeratosis o ortokeratosis, parakeratosis con hiperkeratosis, parakeratosis. ¿Y qué me faltó acá? El microacceso de Monro. Eso faltó ahí, faltó el microacceso de Monro. A esta descripción, microacceso de Monro. Entonces, en un lado ustedes lo tienen y acá también ya más especificado. Entonces, no se olviden porque esto hace. Hay lesiones, hay cosas que esto pues a veces no hay microacceso del Monro, no hay microacceso del COGOG, entonces eso hace que esto ya no sea una psoriasis. Mucho diagnóstico a veces por la elongación o por la hiperplasia psoriasiforme, con hiperplasia psoriasiforme, entonces eso ya queda como una dermatitis psoriasiforme, más no una psoriasis. Muy bien, entonces queda ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer con relación? Y aquí está el acceso de Monro, miren ustedes ahí, el microacceso de Monro, son polimorfos, mujeres focalizadas. No crean que uno va a ver 10, 50, 100, ¿no? Son pequeñas agrupaciones de polimorfos nucleares, por eso se le llama microacceso del mundo. Bien, también para ver toda esta lesión de hiperkeratosis con parakeratosis, ¿no? Hiperkeratosis, parakeratosis, porque todavía vemos la presencia de núcleos en esta capa córnea. Ahí se le ha puesto como una ortokeratosis. Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna. Bien, vamos a la siguiente lámina que corresponde al nódulo reumatoide. El nódulo reumatoide es un nódulo que está localizado, que se localiza. Lo que estamos viendo acá es a nivel del tejido celular subcutáneo. Es lo que corresponde a esta lámina. ¿Y en quién le aparece esta lesión? Miren ustedes ahí, bueno. Entonces todos esos cuantos nódulos hay, subcutáneos, y sobre todo a ese nivel. ¿En quién le aparece? En los pacientes que sufren de artritis reumatoide. ¿Y qué cosa es la artritis reumatoide? Es una enfermedad inflamatoria autoinmune crónica de etiología desconocida
que afecta principalmente grandes y pequeñas articulaciones en forma simétrica, produciendo engrosamiento sinovial, también destrucción del cartílago articular y la aparición de erosiones óseas que llevan a la deformidad articular permanente. Un concepto bastante amplio y que ya nos habla de todo lo que es esta artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, es lo primero que ustedes deben recordar y no olvidar. Es una enfermedad inflamatoria. La artrosis es una enfermedad degenerativa. Ese es lo que es. Los dos conceptos que ustedes nunca deben olvidar. Artritis, enfermedad inflamatoria, ¿no? Que aparece, desaparece, ¿no? Y la artrosis es una enfermedad degenerativa. La artritis se puede dar a cualquier edad, ¿no? La artrosis generalmente en pacientes mayores. Muy bien, entonces tenemos esto. Entonces en estos pacientes es lo que va a presentar estos nódulos. Y estos nódulos son unos nódulos subcutáneos, ¿no? Presenta. ¿Y en quiénes se presenta más? Son la más común de las manifestaciones extrasarticulares. Esto se presenta a veces en un paciente, en el 20 o 30% de los pacientes que sufren artritis reumatoide, vamos a tener estos nódulos reumatoides. Pero generalmente, ¿en quiénes se presenta? En pacientes cero positivos. Ustedes saben que hay a veces artritis reumatoide cero negativo, o sea que sus factores, a veces su factor reumatoideo es negativo. Por eso que se le llama artritis reumatoide cero positivo, otros artritis reumatoide cero negativo, ¿no? Pero esto generalmente casi todos se presentan a estos artritis reumatoide cero positivo. La localización, superficie extensora de los brazos, codo, tendón de Aquiles, ¿no? Ahí es donde mayormente se presenta, ¿no? En el codo, ya lo hemos visto, ¿no? Es bastante frecuente en el codo, también en los brazos, en el tendón de Aquiles, pero puede presentarse en cualquier otra parte del cuerpo, se puede presentar, menos en el cerebro, en cualquier otra parte del cuerpo se puede presentar. Y aparece de repente en la presión de los pies, o sea, en el talón, en la rodilla, en el tracto gastrointestinal, en hueso, en la laringe, en la cuerda vocal, en los oídos, etc. Puede presentarse en cualquier parte estas lesiones, menos en el cerebro, ¿no? Pero mayor frecuencia a nivel del cráneo, del codo, ¿no? En el tendón de Aquiles también, o en el talón. Ahí es donde mayormente se presenta, pero ustedes pueden ver dónde puede presentarse. Muy bien, hay varias imágenes para que no se olviden: en el codo, en el dedo, en la laringe también, en el corazón puede presentarse, en los testículos puede presentarse, etc. Entonces puede presentarse en esa lesión. Muy bien. Bien. ¿Qué cosa es lo que nosotros vemos acá? El paciente, todos estos pacientes, o sea, habíamos dicho que el 20 o 30% de los pacientes que tienen artritis pueden sufrir esta lesión, ¿no? Ahora, y estas lesiones son nódulos subcutáneos indolor. Nódulos subcutáneos indolor. El tamaño es variable, puede ser unos pocos centímetros, a veces 2, 3, 4 centímetros, de repente es variable el tamaño, y son nódulos subcutáneos indolor. Las zonas ya le hemos hablado también, ¿no? Estas zonas le hemos hablado. Y sobre todo que esto es una lesión granulomatosa. Lesión granulomatosa, y en cuyo centro, acuérdense que tiene una necrosis, pero no necrosis gaseosa, sino una necrosis fibrinoide o necrosis coagular, ¿no? Es una lesión granulomatosa localizada a nivel del tejido celular subcutáneo, en piel, y es lo que estamos hablando hoy, pero puede haber en otros órganos también. Muy bien, entonces, macroscópicamente, entonces son lesiones nodulares, ¿no?
de diferentes tamaños, indolora, ¿no? Que puede medir 1, 2, 3, 5 centímetros, indolora, y que generalmente aparece, ¿no? Generalmente o mayormente aparece a nivel del codo, ¿no? O de los extensores de la mano, codo, puede ser el talón de pie, ¿no? O el tendón de Aquiles, ahí donde mayormente aparece esta lesión. Entonces, tienen hasta la fotito para que se acuerden de dónde está. Desde el punto de vista histológico, entonces, una lesión granulomatosa. ¿Y dónde está ahí la lesión granulomatosa? ¿Dónde está? Toda esta es la piel, bien, está en el tejido celular subcutáneo. Aquí está la lesión, toda esta es la lesión. Y esto rojito que ven ahí, eso es la necrosis. Necrosis fibrinoide o necrosis coagulativa. Y esta necrosis tiene detritus celulares en sitio. Muy bien. Vamos a verlo más de cerca. Ajá, ahí se ve muy bien. Entonces, lesión granulomatosa, ¿no es cierto? Lesión granulomatosa con necrosis fibrinoide central o necrosis coagulativa central con detritus celulares, ¿no? Lesión granulomatosa, entonces, con necrosis fibrinoide o coagulativa central que tiene detritus celular o resto celular, rodeada por macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, fibroblastos, que se disponen en empalizar. Entonces, ¿cuál es ese empalizar? Que están como unos rayitos o en forma perpendiculares alrededor de esta necrosis. Entonces, esto es lo que se denomina, y vamos a ver después, una necrosis en empalizar, ¿no? Bien, ahí se ve mucho mejor todavía, ¿no? Miren ustedes, toda esta la lesión granulomatosa grande, en la cual lo rojito es la necrosis fibrinoide o coagulativa con restos, miren ustedes, celulares, rodeada por elementos inflamatorios. Dentro de ese elemento inflamatorio crónico, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, fibroblastos, que se disponen en empalizar, como si fuese en forma perpendicular, ¿no? O como rayitos, ahí se dice. Muy bien, esa es la descripción microscópica correspondiente a esta patología. De cerca, miren ustedes, todo esto es la necrosis, todos estos puntitos son detritos, estos puntitos también son restos o restos celulares, y el resto cómo se dispone, ¿no? Alrededor, una necrosis empalizada. Se ve ahí como si fuese una pequeña coronita y se pone así en forma perpendicular. Muy bien. Igual, también, a otro momento, también para ver las mismas características, ¿no? Que ya hemos descrito. Muy bien. Eso pues, aquí se ve mucho mejor todavía la disposición radiada que tiene este infiltrado inflamatorio perinecrótico. Bien, ahí lo tienen. Zona central con necrosis de coagulación o fibrinoide rodeado de histocitos, macrófagos, fibroblastos dispuestos en empalizar. Eso es, entonces, lo que correspondería a esta patología. ¿Preguntas? Okay. Si hay algunas preguntas, pueden hacerlas, si no. Entonces, esto correspondería entonces todo esto a esta bonito acá. Esta lesión, por ejemplo, es muy parecida a un melanoma tuberculoso. Es muy parecida. Y como hemos visto, entonces también parecido. Por eso es que tenemos una lesión granulomatosa, pero en vez de poner necrosis gaseosa, tienen que poner necrosis fibrinoide.